Ha llegado el momento de poder compartir con ustedes el segmento Versos de Vida, un espacio donde vemos los versículos a través de su contexto, la exégesis y la aplicación que podemos tomar de este versículo para cada una de nuestras vidas. Así es que aliste su Biblia. Hoy el número 7, que lleva como título La instrucción que permanece. La instrucción no te obliga, pero sí deja huella. Y el versículo de hoy es en Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Veamos. El contexto literario. El libro de Proverbios forma parte de la literatura de sabiduría. No son promesas absolutas, sino principios de vida, cuyo objetivo es enseñar sabiduría, práctica para la vida diaria, algo bajo el temor de Dios. Para los que quizás no conocían, en la cultura hebrea la educación no se delegaba a las escuelas, sino lo asumían directamente los padres. Ellos eran sus principales educadores, ¿no? Entonces la idea era que los padres formaran a los hijos desde muy pequeños en un estilo de vida coherente con la formación moral, espiritual, también laboral. Ellos tenían que educar a sus hijos en estas áreas y principalmente en los primeros años. Entonces vamos a ver en qué contexto está este capítulo 22 de Proverbios para conocer un poquito más qué nos quiere decir a cada uno de nosotros. En este capítulo se muestra el contraste de la vida sabia frente a la vida insensata, destacando la importancia de la justicia, la prudencia, la disciplina y la educación en los hijos. Amén. Entonces se da cuenta esto para que ustedes y nosotros también entendamos el versículo de Proverbios 22:6. Hay un contexto de contraste, ¿no? De la vida sabia y de la vida insensata, y cómo los padres deben guiar a sus hijos, como decías, en disciplina y educación. Ahora sí vamos a la interpretación verso a verso. La primera frase dice instruye. Esta palabra proviene de una palabra hebrea llamada chanok, y no es solo enseñar. Esta palabra instruir no significa solamente enseñar, sino dedicar, consagrar, orientar, lo que implicaría guiar al niño en la dirección correcta, ¿no? No solo con nuestras palabras, sino también con el ejemplo y la dedicación. Y lo dice la palabra del Señor en Salmo 127:3 para corroborar: he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Entonces da cuenta, cuando uno instruye, debería hacerlo con dedicación y con ejemplo, porque son herencia de Jehová. Y sigue la frase. Al niño puede referirse a un niño pequeño, pero también a un joven en etapa de formación. La enseñanza debe empezar temprano, cuando aún se está formando el carácter. Y lo que dice en Eclesiastés 12:1 es algo muy importante para cada una de las personas que están creciendo en su edad. Que dice la palabra: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Claro. Alabarle al Señor en el tiempo de nuestra juventud. Se da cuenta, como nos decía versos arriba, este versículo da un contraste cómo los padres debían educar, pero desde su corta edad. Amén. ¿No? Desde su corta edad. Pero el versículo sigue continuando. Ya vimos, instruye al niño. Ahora dice, en su camino. Entonces, cuando vemos esta frase, dice que hay dos formas en donde los padres de la época tenían que educar a sus hijos en el camino. Número 1, en el camino correcto, es decir, según el camino de Dios. Esa es la primera forma que los padres tenían que instruir a sus hijos, en el camino de Dios, es decir, en una educación piadosa, donde los niños, donde los jóvenes desde su corta edad aprendan el camino de Dios, como dice en Salmo 119:9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Por ejemplo, si usted como padre enseña a su hijo desde pequeño a orar, a leer la palabra, a amar al prójimo, aunque se aleje de la fe por un tiempo, estas enseñanzas van a quedar grabadas en su conciencia, ¿no? Gloria a Dios. Eso ha pasado. A mí me enseñaron de esta manera y como lo han enseñado, lo van practicando. Pero hay otra segunda manera, y es la capacidad en donde el padre debe formar al hijo según la etapa de su vida, es decir, descubriendo y pidiéndole al Señor que le dé la sabiduría para descubrir
los dones y los ministerios que hay en ese niño o en ese joven. Entonces, no solo se trata de decirle, ¿sabes qué? Tú vas a dedicar tu vida al Señor, que es lo más importante, sino que también, acompañado a eso, que sirvan en el camino del Señor, pero con los dones que el Señor le ha dado. Entonces el padre debe aprender cómo aprende su hijo, ¿no? Que es un niño curioso, aprende explorando, haciendo preguntas, a diferencia que otro niño quizá aprende leyendo, aprende viendo. Entonces el padre tiene que formar en el camino correcto, pero de acuerdo a lo que el Señor le da. Entonces la instrucción es personalizada, no es uniforme para todos. No es que a todos lo vamos a educar así, porque cada uno tienen, en el caso de los que tienen hijos, pues un camino diferente, y cada uno procesa la enseñanza de manera diferente. La palabra lo dice, ¿no? En Proverbios, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada. Romanos lo dice 12:6. Entonces cada uno tiene dones distintos. Entonces entendamos esto. Cuando Proverbios dice en su camino, número 1 es que el Señor quiere que sea educado en el camino correcto, es decir, en el camino de Dios. Y número 2, sea educado teniendo en cuenta la etapa y la personalidad de cada uno de sus hijos. Y la frase continúa. La frase 4 dice, aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. No significa que nunca pueda desviarse, sino que la instrucción temprana marca el rumbo de su vida, porque lo que se forma en la niñez deja una marca profunda en la vida adulta. Tenemos algunos ejemplos, claro. Por ejemplo, hay una persona que quizá de niño fue enseñado a orar, aunque de adultos, y aparte habrá en un momento de crisis que recordará esta práctica de la oración. Y muchas veces hemos escuchado que personas que han estado lejos del Señor, pero porque se les instruyó y educó en esta área, muchas veces en esos momentos han regresado y han vuelto a orar. O quizá un joven que de pequeño aprendió a ser honesto, cuando de grande en un momento pueda ser tentado a hacer trampa, tendrá esa voz en su cabeza, en su corazón, que le recordará que él aprendió a ser honesto. Entonces es muy importante esto, porque dice que esto lo aplicarán de viejos. Amén. O muchos testimonios de adultos que se alejaron de la fe, pero reconocen, mi madre me enseñó la palabra, y esa semilla siempre estuvo allí, ahora volví a Cristo. Como es también la influencia de los padres sobre los hijos en esta etapa. Claro, por eso la pregunta del día de hoy decía, ¿estaremos haciendo en vano los padres instruyendo a los hijos porque algún día pues ellos van a tomar sus decisiones? No, usted se va a dar cuenta que la palabra nos da esta instrucción a manera general para que, a pesar de que ellos tomen sus decisiones, la palabra del Señor lo dice claro. Mire, 2 de Timoteo 3:15, y que desde la niñez ha sabido, ¿qué dice? Las sagradas escrituras, dice la palabra. La instrucción permanece como una marca profunda que lo acompañará en sus decisiones y puede llevarlo a volver al Señor incluso en su vejez. Entonces, siga instruyendo a pesar de que usted no sepa el futuro que viene por delante. Ahora sí, ¿qué es lo que no significa Proverbios 22:6? Quizá muchos hermanos que nos están escuchando hoy tienen sus hijos y muchas veces ya se han rendido, simplemente dicen, pero si yo desde niño lo he educado, ¿y dónde está? Ya está lejos del Señor. Entonces entendamos que Proverbios 22:6 no significa, ¿qué no significa? No es una promesa automática, no significa si un hijo se aparta de la fe es culpa exclusiva de los padres. Porque mira lo que dice en Ezequiel capítulo 18, verso 20. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Amén. Entonces no es que usted dice, no, pero Proverbios dice que si yo le educo desde pequeño, bueno, es una promesa automática y si se pierde es culpa de los padres. No, claro que no. Y tome en cuenta que Proverbios 22:6 no garantiza la salvación. La salvación es personal, no heredada. El texto habla de formar el carácter, no de salvar a esa vida directamente, sino formarlo. Ya vimos en dos áreas, en el ámbito cristiano y de acuerdo a sus dones y talentos, porque la palabra sí lo manda, que eduquemos, que instruyamos, pero eso
no es sinónimo de que, bueno, en el futuro y si se alejó es culpa de alguien. No, la Biblia dice: más a todos los que le recibieron, a los que en su nombre creyeron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces recuerde, no es una promesa automática ni tampoco garantiza la salvación, pero sí, si usted lo instruye, ahí habrá algo sembrado de parte del Señor. No es una fórmula mágica. Cada hijo tiene voluntad y decidirá cómo responder a las enseñanzas recibidas. Así que no malentienda ni siquiera pueda llevarse por algunos comentarios, porque Josué 24:15 dice: escogeos hoy a quién sirváis. Entonces el Señor mismo nos dice que debemos escoger si verdad seguiremos sus caminos o de verdad pues nos perderemos en este mundo. Claro, y aquí vemos la historia de Josué, ¿no? Cuando él se puso en pie, dijo: ustedes elijan. Entonces usted, como padre, como los padres que algún día seamos, si es que Dios lo permite, ¿qué tenemos que hacer? Educar, instruir en el camino del Señor y a tener buenos valores, a ser responsable, trabajador. Pero algún día Él tomará su decisión y Él escogerá, pero usted ya habrá hecho su parte delante del Señor. Vamos con la aplicación espiritual. ¿Qué es lo que nos ayuda a aplicar en nuestra vida diaria hoy en día? Proverbios 22:6. Tome nota. Lo primero es que educar a los hijos es un deber diario. Educar a los hijos es un deber diario. Entonces no solo es enseñar los domingos en la iglesia, cosa que muchas veces los padres dicen: no, ya se va los domingos a la escuela dominical. No, es cada día, hermanos, con palabras, con ejemplos. ¿En dónde? En casa, porque de ahí parte. Y Deuteronomio 6:6 al 7 dice que los padres enseñaban en esa época la palabra en todo tiempo, y lo mismo tenemos que hacer hoy en día los padres: enseñar a los hijos todo el tiempo, en la casa, en el camino, al acostarse, al levantarse, porque la educación es diario, no solamente los días de culto o los días de la escuela dominical, porque es responsabilidad del padre enseñar y educar conforme la palabra del Señor mande. Número 2. Cada hijo es diferente y necesita un trato especial. No todos los niños aprenden igual. Claro. Algunos se entienden mejor con historias, otros con ejemplos prácticos. Educar es guiar de acuerdo a la forma de ser de cada hijo. Como dice en Colosenses 3:21, advierte a los padres: no hagan enojar a sus hijos para que no se desanimen. Interesante, ¿no? Entonces, aparte de educar, hay que educar pues de acuerdo a lo que cada uno es distinto. Quizá usted dice: pero los tres no aprenden igual. Jamás van a aprender igual, porque el Señor los ha hecho distintos, pero hay que educarlos a cada uno de acuerdo a lo que el Señor le da la sabiduría de educarlo. Número 3, lo que aprenden de pequeños se queda en el corazón. Lo que los niños aprenden ahora, pasa el tiempo, no se borra, hermanos. No se borra. Así muchos digan: no, por gusto estoy que educo, porque al final ellos se van a ir. Mentira, no se borra. Segunda de Timoteo 3:15, esta palabra le dijeron a Timoteo. Dice que Timoteo conocía ¿qué? Las escrituras desde niño. ¿Gracias a quién? A su madre y a su abuela. Entonces, aplíquelo esto en su vida. Si usted dice: no, pero él no me escucha, no me entiende, eduque desde pequeño, porque eso se va a quedar en su corazón, así como se lo quedó en la vida de Timoteo. La enseñanza no asegura que nunca se aparte, pero da esperanza. Puede que un hijo se aparte, pero lo que aprendió de la palabra siempre quedará en su mente. Dios puede usar esa semilla para hacer que vuelva a Él en el tiempo correcto. Entonces hay que enseñarlo sí o sí a nuestros hijos, porque en algún momento el Señor pues lo regresará a su presencia. Pero también aplique esto, que si hay algo que no está bien en su hijo, en su hija, corríjalo, pero corríjalo con amor. Eso es también parte de la instrucción y la educación de los hijos, y bueno, más cuando somos cristianos hay que aplicar todo eso. Si algo está mal, corríjalo. No diga: no, qué risa, que no, corrija con amor, porque educar no solamente es dar cariño, ¿ah? No, y es que yo a él lo amo, no, a veces escuchamos: no, pero dile algo, se está portando mal. No, es que yo lo amo. Mentira. Recuerde que educar no es solo dar cariño, sino también poner límites. Mira,
hasta aquí puedes hacer, de aquí para allá no, hasta tal hora está dado tu permiso, no, pero regresó pasado mañana, no, ponga límites, porque educar también es corregir con amor. Recuerde que esa corrección forma ¿qué cosa? El carácter, y evita que se pierdan en el futuro. ¿Por qué muchos padres hoy en día se arrepienten de no haberlos corregido? Porque su carácter ahora es un desastre. Entonces hay que educar, hay que disciplinar y hay que corregir con amor. Proverbios 13:24 enseña que el que ama a su hijo lo corrige desde temprano. Entonces, padres, estamos a tiempo para aprender a corregir cuando algo no está bien en los hijos. 6. Confiar en Dios es lo que podemos hacer casi todos nosotros. Aunque los padres sean fieles en instruir, deben entender que cada hijo tendrá un encuentro personal con Cristo. Filipenses 1:6 nos dice: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que nuestra confianza debemos enseñar también a los hijos a entender que debemos confiar en Dios. Claro, entonces padres, usted dedíquese a hacer la parte que corresponde, seguir instruyendo, enseñando y sobre todo enseña a buscar a tener una relación sincera con Dios, Amén. ¿no? Que no solo sea, no, pero si mi papá hace esto algún día y yo ya no lo haré si no está, no, si usted lo enseña desde pequeño, le va a dar esperanza. Y finalmente, evite culpas innecesarias. Si quizás usted como padre ha visto que su hijo ya se apartó de los caminos del Señor, a pesar de que usted se encargó de darle una buena educación, padres, por favor, no carguen con esa condenación. Usted ya lo instruyó, es consciente que lo educó bien, lo enseñó incluso a trabajar, lo enseñó a seguir el camino de Dios, le enseñó a ser responsable, entonces ya él se alejó por su decisión. Recuerde, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No se eche la culpa, más bien siga pidiendo, porque algún día esa palabra sembrada será para bendición. Por acá tenemos algunas preguntas de hermanos, amigos o jóvenes o padres que nos han hecho y que quizás sea una forma de responder a cada uno de nuestros hermanos. Y esta primera pregunta nos dice así, Fernando. A ver. ¿Recuerdas algún consejo que te dieron de niño y que hasta hoy lo tienes presente? ¿Te acuerdas de algo que te ha dicho tu madre, tu padre y que hasta ahora tú lo recuerdas? Todos recordamos palabras, consejos o ejemplos que escuchamos en la niñez. Yo recuerdo mucho, mi madre siempre nos inculcaba ir a la iglesia, buscar el día donde era, y incluso desde muy niño recuerdo que incluso nos íbamos lloviendo con las botas, tal vez y eso recuerdo me ha quedado desde los 6, 7 años. Son recuerdos que nos instruyeron a seguir a Dios, y eso creo que me ha servido de poder acercarme más a Dios. Claro, por ejemplo, eso es un buen recuerdo y a la vez una buena enseñanza. Por ejemplo, hoy en día dicen, no va a la iglesia, está lloviendo, o está así, pasa esto, no va a la iglesia. Pero qué bueno cuando uno instruye a seguir al Señor, en el camino del Señor, a pesar de una buena instrucción. Y se practica ahora, lluvia, no lluvia, tiempo de... seguiremos adelante. Entonces, siéntase orgulloso si es que ha hecho su parte. ¿Otra pregunta? Mira, por acá tengo una pregunta que me acaba de llegar. ¿Por qué lo que aprendemos en la infancia deja una marca tan fuerte en nuestra vida? Porque muchos lo han dicho y sabemos que la niñez, el corazón de un niño es tierra fértil. Usted, por ejemplo, quiera corregir a una persona adulta. Él ya tiene costumbres, ya tiene, no sé, hábitos que ya ha practicado años, y sus hábitos y sus costumbres, sean buenas o malas, ya no lo va a cambiar porque está adulto. Pero como el corazón de un niño es tierra fértil, está fresco, usted puede moldear su carácter con la ayuda del Señor y puede sembrar, y lo bueno o lo malo va a echar raíces. Si usted le enseña lo bueno, va a echar raíces. Si usted le enseña lo malo, pues también va a echar raíces y no se van a borrar. Y lo sustentamos con este versículo de la palabra en Deuteronomio 6:7 que dice: se la repetirás a tus hijos y les hablarás de ellas estando en tu casa, caminando por el camino, y cuando te acuestes y cuando te levantes. Entonces, ¿por qué esta palabra será fuerte en la vida de un niño? Porque es tierra fértil. Puede usted todavía moldear su carácter, cosa que no pasará si es que deja que los años pasen sobre sus hijos. ¿Crees que la enseñanza en el hogar puede influir en las decisiones de un joven cuando crece, Fernando? Sí, aunque cada joven es libre para decidir, como decíamos previamente a esta enseñanza,
La instrucción recibida influye en sus valores, sus límites, en la forma de enfrentar la vida. Tenemos un verso que sustenta esto en Proverbios 1, 8 y 9. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la enseñanza de tu madre, porque adorno de gracia serán para tu cabeza y collares para tu cuello. Si entendemos este versículo, lo llevamos a la práctica como hijos, pues seremos personas de verdad exitosas en la vida, porque aquella persona que no escucha a su padre ni a su madre, pues al final termina en un lugar muy desconocido. Claro, y sobre todo cuando viene una instrucción y un consejo de padres que sirven al Señor. Amén. O sea, su consejo no va a ir en vano. Pero ¿qué pasa hoy en día? Muchas veces tenemos padres que apoyan el mal comportamiento de los hijos, apoyan el quizás hacer cosas escondidas. Entonces, ¿qué tipo de ejemplo, qué tipo de generación estaríamos dejando? Por eso es una llamada de atención a los padres y también a nosotros como hijos, a valorar el consejo sabio, porque dice, serán, que dice, adorno de gracia. O sea, vamos a hallar gracia. Ay, mira, qué bonito ese hijo, cómo se porta, mira cómo es. ¿Por qué? Porque la enseñanza que te dieron está dando fruto. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas enseñanzas, porque sí influye. Sí influye bastante y bueno, solo para dar un comentario, ¿no? Si te va bien en la vida, eres buena persona y sobre todo dicen, ¿y quién es tu padre? Te preguntan, ¿no? ¿Y quién es tu padre? Ah, ya, tú eres como él. O de repente te hiciste malas cosas. ¿Quién es tu papá? Ah, ya sabía por qué. Claro. Entonces, ahí creo que este versículo encaja ahí, porque adorno de gracia serán para tu cabeza y collares para tu cuello. Claro, porque cuando Jesús, por ejemplo, crecía, dice que halló gracia delante de los hombres y delante de Dios. Entonces, lo mismo dice, cuando usted y yo nos dejamos instruir por el Padre, como dice mi esposo, efectivamente, usted va a reflejar lo que su padre y su madre son. Entonces, hay que tener mucho cuidado, padres, con respecto a esto. Terminamos con esta penúltima pregunta. ¿Qué pasa si un hijo se aparta de lo que le enseñaron sus padres? ¿Significa que la instrucción fue en vano? No, no fue en vano, padres. Hermanos que nos escuchan esta tarde, no fue en vano. Porque recuerde que la instrucción deja huella. Aunque el hijo decida alejarse, Dios puede usar esta semilla en algún momento. Así es que usted no diga, pues no, ya fue en vano lo que le instruyó. La palabra dice que lo que sale de su boca no volverá a él vacío. Entonces sigue instruyendo, así tenga resultados negativos. ¿Cómo podemos, Fernando? Los padres, los que son padres y los que algún día, si Dios nos lo permite, seamos, sembrar en el corazón de los hijos sabiendo que algún día ellos van a tomar sus propias decisiones. Mira, con constancia, con amor, con ejemplo, sobre todo con oración, porque la palabra dice así, la responsabilidad es instruir fielmente. El resultado está en la mano de Dios y en la decisión de cada hijo. Y la palabra dice en Efesios 6:4, y vosotros padres, no provoquéis ira a vuestros hijos, sino criarlos, ¿en qué dice? En disciplina y amonestación del Señor. Amén. Este es el consejo de la palabra de Dios para responder a esa pregunta. Muy bien, entonces concluimos con esto, amados hermanos, en esta hermosa tarde que hemos compartido con ustedes, el verso de vida que lleva como título, la instrucción que permanece. Proverbios 22:6 enseña un principio de vida, no una promesa garantizada. La instrucción temprana, integral, guiada por Dios, hermanos, deja huella imborrable en los hijos, aunque ellos mismos tengan la libertad de responder a esa instrucción. La instrucción cristiana en la niñez no obliga, pero sí influye y permanece. Entonces, nuestra responsabilidad, hermanos, padres, es sembrar con responsabilidad en el corazón de ellos y confiar que Dios obrará en su debido tiempo. Vamos a orar rápidamente y pedir por aquellos padres que a pesar de todo siguen instruyendo, no solo hermanos, no solo en el camino del Señor, sino a guardar lo que de verdad quiere el Señor en sus vidas. A veces usted dice, no, pero yo sí le obligo que se vaya a la iglesia, yo sí le obligo que lea su Biblia, yo sí le obligo, pero cuando se porta mal, usted le aplaude. Entonces, ¿dónde está la instrucción?
no solo es dirigirle en el camino del Señor, sino aceptar lo que el Señor quiere para esa niña, ese joven, esa señorita, que sea responsable, que sea un hombre de bien y que, como dice su palabra, no se aparte de él aunque fuera viejo. Oramos. Amado Dios, gracias por este tiempo, por enseñarnos, enseñar también a los padres a poder instruir desde muy niños a sus hijos, para que mañana más tarde, cuando crezcan, no se aparten, Señor. Si por algún momento se apartan, estos hijos instruidos vuelvan a los caminos de Dios. Y tu presencia acompañe durante esta hora, entonces, de tiempo que han escuchado la radio, Señor. Que cada uno de nosotros llevemos algo en nuestra mente. Como dice, que la palabra no se va vacía, sino que algo se queda en nuestra vida. Te agradecemos por este día y que la bendición llegue a cada uno de nuestros hogares. Y que la gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Amén.